Buenas amigos, hoy vamos a ver, viendo que hay mucha gente que lo pide, cómo se hace el comprobador de inverter, ¿vale? Así que dentro vídeo. Bueno amigos, pues vamos a ver, como he dicho a la entrada, que viendo que hay mucha gente que pide el diagrama del comprobador inverter, pues vamos a ver en qué se fundamenta. Vamos a dar un pelín de teoría, no mucho para no cansar demasiado. Y vamos a hacer sobre la marcha el diagrama del comprobador inverter. Tenemos aquí. Hoy lo vamos a hacer solo y exclusivamente del comprobador inverter. O sea, sería de la parte de los pilotos de comprobación del IPM. Si tiene bastante aceptación este vídeo, tiene muchos me gusta y se suscribe mucho la gente y todo eso, pues otro día voy a hacer lo mismo, pero con el de comunicación, que posiblemente hasta haya más gente interesada. Entonces es una forma de ver el interés de la gente. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos el diagrama de un IPM, modelo da igual que sea, más o menos funcionan todos un poco de la misma manera. Cambiarán los patillajes, cambiará forma de funcionamiento interno, pero para lo que nos hace falta saber ahora mismo, nos vale cualquier diagrama. Entonces, como vemos, que este sería el diagrama interno, hemos dicho, del IPM. Aquí vemos que tiene unos transistores IGBT, ¿vale? Que son 6 transistores. Bueno, pues para ir teniendo un poco de nociones, tenemos que nosotros, si nos fijamos, tenemos 6 pilotos en el comprobador inverter. Pues nosotros, la idea fundamental del comprobador es que cada piloto lo que nos representa el funcionamiento que está haciendo interno cada transistor. O sea, lo que pasa es que no sabemos cada piloto a qué transistor corresponde, pero en ese caso nos daría igual, porque si hay uno estropeado, nos da igual cuál sea, hay que cambiar el integral entero. Entonces, que sepamos que cada piloto corresponde a un transistor interno del IPM. Vemos que también cada transistor tiene un diodo, ¿vale? En contraposición a la polaridad del transistor de protección. Vale, pues nosotros cuando sin alimentación y sin nada hacemos las pruebas que hacemos en vacío de los IPM, nosotros en verdad lo que estamos probando es el diodo, más que el transistor, porque el transistor sabemos que con un teste normal y corriente no podemos medir entre emisor y colector, ¿vale? Entonces, como no podemos medir, no nos daría ninguna medición, nos daría infinito. Entonces, como tenemos los diodos estos, sí podemos nosotros medir si este diodo está bueno o no. Entonces, seguimos. Aquí tenemos lo que serían los mecanismos internos para controlar esos diodos, esos transistores. Aquí iría conectada la parte de la electrónica que iría al microprocesador, que es el que controla los disparos de los transistores. Y aquí tenemos, que se ve muy claro, UV, que sería las conexiones del compresor. Luego tenemos P, que sería el positivo, que sería más 310 voltios en continua aproximadamente, contando de que sea una máquina de 220, no una máquina de 110. Y aquí tenemos el N o negativo, masa, GND, lo vamos a llamar como queramos.
Vale, entonces, a lo que seguimos. Tenemos aquí, como hemos dicho, la VW, que aquí es donde nosotros vamos a conectar el comprobador inverter para poder comprobar que nosotros en verdad, como hemos dicho, lo que comprobamos no es el estado del compresor. Nosotros lo que comprobamos es el estado de cada uno de los transistores, si conmuta o no conmuta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues como mucha gente sabe, aparte hay muchos diagramas por ahí, por internet y eso, se hace con LED. Pues claro, si ponemos una bombilla, la bombilla normal de incandescencia, por ejemplo, podríamos hacerlo, pero no vamos a ver el parpadeo que debe de hacer cada conmutación. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Pues se ponen pilotos LED. ¿Qué problemas tenemos con los pilotos LED? Pues los pilotos LED tenemos el problema de que va a una tensión muy baja y nosotros aquí vamos a tener una tensión muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que ponerle unas resistencias, que es donde está, como si dijéramos, la madre del borrego de este circuito y de este esquema, ¿vale? Porque en función a las que vayamos a seleccionar, hay que calcular la resistencia que se va a incorporar al LED. Entonces, vamos a ir dibujando sobre el esquema para que veáis las conexiones y todo de cómo van a ir todas las conexiones del diagrama del comprobador. Por ejemplo, vamos a empezar con la U. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser, ponemos una resistencia. Disculpad mi dibujo, pero bueno. Y a la misma vez vamos a poner otra resistencia. ¿Vale? A continuación vamos a poner un diodo, aunque el LED ya te discrimina un sentido de la corriente, pero yo aconsejo que por seguridad se ponga un diodo de protección. Entonces vamos a poner un diodo pero uno al contrario que el otro. ¿Vale? Y a continuación, pues ya ponemos el LED con el mismo sentido que el diodo de protección que hemos puesto. Y aquí volvemos a unir, ¿vale? Entonces aquí pues ponemos también la flechita del LED. Por ejemplo, vamos a poner que el diodo, los diodos estos pueden ser el 1N 4007, que en tensiones va muy bien, y como tampoco vamos nosotros, aunque no lleva una respuesta de conmutación, no es muy elevada, pero nosotros no necesitamos ver altas frecuencias porque el ojo humano no llega a ver tanto. Entonces, nosotros esto nos interesa verlo cuando la máquina acaba de arrancar, que podemos nosotros apreciar el parpadeo, la conmutación, ¿vale? Entonces, no nos hace falta poner un Scotty ni nada de eso, porque no necesitamos tenerlo tanto rato como para que vaya a esa frecuencia. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer por cada fase, ¿vale? O sea, tenemos la U, vamos a repetirlo en la V, perdón,
lo hacemos exactamente igual. No he querido descargar ni hacerlo en el ordenador para que veáis el sistema que se hace a la hora de diseñarlo, ¿vale? Aunque salga el dibujo peor, pero vale. Vamos a repetirlo. Vale. Ya tenemos las 3 salidas del tema este. Ahora tenemos 2 opciones, ¿vale? Porque vamos a imaginarnos que cada juego de estos representaría una bobina del compresor. Motores trifásicos, pues sabemos que tienen 3 bobinas, ¿vale? Y los motores trifásicos se pueden conectar en estrella o en triángulo, depende de la tensión que nosotros vayamos a ponerle. Entonces nosotros, lo primero es que tenemos que calcular la resistencia, ¿vale? La resistencia que le vamos a poner en serie para cada diodo LED. Entonces, nosotros vamos a calcular resistencia dependiendo de la conexión que vayamos a hacer aquí, pues, y dependiendo del LED de la intensidad que sea. Entonces, si nosotros vamos a ponerlo a 310 voltios, como estamos hablando, pues nosotros podemos calcularlo, por ejemplo, en triángulo, que si la conexión la hiciéramos en triángulo, pues tendríamos que calcular la resistencia para los 310 voltios, ¿vale? Pero si nosotros lo hacemos, la otra opción sería ponerla en estrella, que tendríamos que hacerlo tendríamos que hacer una reducción de tensión, ¿vale? Que sería, si no recuerdo malamente, habría que multiplicar la tensión entre las fases por 1,73, que sería la raíz cuadrada, a ver si me acuerdo, la raíz cuadrada de... no me acuerdo, la verdad. El caso es que era multiplicado por 1,73. No, perdón, dividido por 1,73. Pero mi consejo es el siguiente. Es hacer la conexión en estrella. Entonces, en estrella, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en estrella simplemente sería unirlos todos. ¿Vale? Unirlos todos. Esto sería la conexión en estrella. Y hacer los cálculos de todas maneras para 310. ¿Por qué? Porque así, cuando nosotros vamos a conectar una máquina monofásica normal y corriente de 220, que la parte de continua es 310 voltios como hemos dicho, pues aunque nos llega menos intensidad luminosa al LED, pero
esto nos permite que si nosotros tenemos que comprobar una máquina trifásica de 380 400 voltios en alterna, pues que los LED aguanten y nos sirva también. Y como ya he dicho, el corazón de todo esto estaría, primero, en saber qué tipo de LED es el que vamos a poner. Y la intensidad que necesita ese LED. Yo aconsejo el LED cuanto menos intensidad, mejor. ¿Por qué? Porque estas resistencias nos salen de menos potencia. ¿Para qué queremos poner una resistencia de 3 o 5 vatios? Que eso ocupa mucho espacio, son más caras, más todo. Entonces, cuanto menos intensidad tengamos, pues las resistencias van a ser más pequeñas. Y luego tenemos otra segunda ventaja, que al ser LED de poca intensidad, pues aunque aquí pongamos con tensiones más bajas, se nos van a encender los LED. Os voy a poner, por ejemplo, en el canal hay un vídeo donde hago la prueba con el comprobador de un inversor solar. Inversor no, un variador solar. Una bomba solar y ha estado conectado a 30 voltios. Y con 30 voltios veréis en el vídeo cómo se encienden perfectamente los LED. ¿Por qué? Por eso. Porque los LED son de baja intensidad. Baja intensidad estamos hablando de consumo, no baja intensidad de luminosidad, sino baja intensidad de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tenemos aquí una tensión muy pequeña, los LED se iluminan lo suficiente con 30 voltios, incluso estando conectados en estrella, como estamos viendo, para efectuar eso, que se vean lo suficiente, ¿vale? Entonces, la resistencia, para que más o menos, por ejemplo, nos hagamos una idea, ya os digo que lo ideal es hacerla calculándola sabiendo las características del LED. Si no queremos complicarnos mucho, aunque no saquemos un rendimiento óptimo y todo eso, pues en torno a un LED más o menos normalito se nos podría ir a una resistencia en torno a unas 220 K y aproximadamente unos 3 vatios para tener más o menos un poco asegurado la continuidad de la resistencia y la continuidad del LED. Lo que pasa es que, como ya os digo, pues a lo mejor no le podemos sacar todo el partido que se le puede sacar a este aparato, pero para máquinas normales pues os funcionaría perfectamente. Y como vemos, pues ese sería el diagrama. Yo he visto por ahí diagramas que ponen solo una resistencia para los dos LED. No lo aconsejo porque nosotros vamos a tener estados, no es que vayan a encender los dos LEDs, porque aquí no podemos tener tensión positiva y negativa a la vez, pero resulta que no vamos a tener tampoco tiempo de refresco, porque cuando ya coge mucha velocidad, pues prácticamente va a estar siempre funcionando la resistencia. Así, de esta manera, cuando este está apagado, esta resistencia a lo mejor está consumiendo, pero esta está descansando, como si dijéramos, aunque sea un tiempo muy pequeño, pero una resistencia vale muy poco y merece la pena. Bueno, pues poco más que deciros. Ya tenemos aquí el esquema de los seis pilotos, cómo se hace, los cálculos pues de la resistencia, pues con una simple ley de Ohm. Aparte hay aplicaciones para poder calcular la resistencia que se le ponen a los LED en función a la tensión que vayamos a aplicarle y todo eso, y son bastante útiles. Que no queréis complicaros mucho, pues ya veis que
Lo que sí os digo también, que los LEDs no cojáis y de rejú de placas viejas, pues empezáis a coger LEDs que cada uno va a funcionar con una resistencia o con una intensidad y luego os pueden crear problemas a la hora de comprobar porque cada uno va a encender más fuerte o más flojo y os puede dar un poco de inseguridad a la hora de saber si está el IPM está bien o no. ¿Vale? Entonces yo espero haberos eh, indicado bastantes datos y no haber sido demasiado pesado con la teoría y con las cosas. Y como siempre, espero que os haya gustado, espero que os suscribáis, muchos me gusta para que podamos seguir adelante. Y ya como he dicho, si hay muchos me gusta y muchas suscripciones nuevas, pues otro día explicaremos el de la comunicación. Espero que sea también bastante interesante. Y ya está. Esto es todo por hoy. Nos vemos en otro vídeo. Venga, un saludo. Hasta otro día.